Bueno, buen día. El presente trabajo reflexiona o se encarga de relacionar las temáticas de la desigualdad social, las pedagogías de la memoria y cómo éstas se relacionan con la desigualdad que existe aún en el presente con las comunidades étnicas de nuestro país. A raíz de esto surge la pregunta sobre cómo puede un país tan diverso como Colombia reconocer y reparar las heridas que ha dejado la desigualdad social en sus comunidades étnicas. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Tengamos en cuenta que se necesitan cerca de 11 generaciones para salir de la pobreza. Es decir, la inequidad que tenemos en nuestro país no solo es económica, laboral, sino que también es identitaria, de género, es educativa, y esto hace que tengamos que pensarnos bajo un diagnóstico multidimensional de las desigualdades que vivimos. Porque si bien la moneda colombiana ha logrado estabilizarse, inclusive tener ganancias, esas ganancias no se ven reflejadas en las poblaciones más vulnerables. Cerca del 1% del Producto Interno Bruto, cerca del 7% es para el 50% de los colombianos y el 1% eh, de ganancias se la llevan dos o tres personas. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que estamos haciendo a nivel de políticas públicas para que estas personas tengan un margen de ganancia tan alto. También es importante que revisemos qué es la economía. La economía es un conjunto de principios, de conceptos, de estructuras que nos permiten interpretar la realidad. Es decir, que no hablamos solo de una economía, sino de múltiples formas de economía. Y tendríamos que identificar cuáles son esas variables a través de las cuales estamos midiendo la inequidad del país. En su texto, Economías, Economías de Colonialidad, de Oliver Quijano, señala que la ecosimía es básicamente una forma en la que los grupos crean su propia idea de progreso, la propia idea de gestionar, de distribuir y de organizar los recursos, no respondiendo solo a agendas normativas o imposiciones de modelos descontextualizados, sino desde sus potencialidades, desde las naturalezas de sus territorios y yendo a esos determinantes sociales, no para cambiarlos muchas veces, sino para comprenderlos y entender cómo se han venido construyendo esas formas. En el segundo capítulo del texto Pedagogías decoloniales Prácticas Insurgentes de la editora Catherine Wash, se señala que existen un conjunto de representaciones colectivas, sentires, significados que llevan a que se generen patrones intergeneracionales y unas formas de subjetividades enmarcadas en responder a los deseos del mercado, al presentismo y también a la supervivencia. También tenemos que dentro de la memoria existen lógicas de poder que hacen que se beneficien unos actores. Entonces tendríamos que pensarnos cómo se cuenta la historia, porque tal como señala Walter Benjamin, la historia no le pertenece a los vencidos, la historia es narrada desde los vencedores. Entonces tendríamos que reescribir la historia a partir de resignificar hitos, crear conexiones para que se genere una reparación simbólica. La historia no es neutral. Esto lo señala Pilar Cuevas en el texto eh, sobre la memoria colectiva y dice, sin memoria no existe sentido y una sociedad sin sentido es una sociedad fácilmente dominable. Es decir, que las pedagogías de la memoria son herramientas para la construcción de sentido crítico, para el reconocimiento de esas formas de opresión. Y es debido a esto que es importante recuperar o volver, ¿cierto?, a las pedagogías de la memoria, dado que si bien en el pasado, producto de la colonia de colonización o el encuentro de mundos entre europeos y americanos, lo que hoy conocemos como América, pues se generó, digamos, una violencia frente a las comunidades étnicas y pues aún siguen perpetuándose en estas violencias. En la unidad de víctimas encontramos que el 19,17% de las víctimas del conflicto armado pertenecen a los pueblos de comunidades
y pueblos étnicos de Colombia, ¿cierto? Donde sobresalen comunidades indígenas y la etnia afrodescendiente. Esto porque es importante citarlo, porque en el abordaje del capítulo 3 Educación Intercultural Crítica Construyendo Caminos, de la autora Vera María Perro Candao, se hace un paralelo, o un paralelo no, no, ¿cierto? Se hace, digamos, una diferenciación entre la interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica. Esto con que, con el interés de evidenciar de que el país nuestro, ¿cierto? La nación de Colombia ha estado cimentando su proyecto nación sobre una interculturalidad funcional, donde las comunidades indígenas y grupos étnicos sirven más que todo es como una especie de vitrina, ¿cierto? Para mostrarlo nada más, pero que desde esos principios o desde esas políticas que apuntan a una interculturalidad crítica, pues no se ha venido haciendo nada, ¿cierto? Y es desde allí desde donde estas comunidades reclaman una reparación tanto económica como simbólica como material. Asimismo, es importante citar un apartado del texto que habla de la interculturalidad para unos y unas o interculturalidad para todos y todas. Esto tomemos como referente lo que es la Cátedra de Estudios Afro. En muchos colegios de Colombia nada más enseñan esta cátedra en lugares donde se encuentra comunidad de afro, ¿cierto? Pero en los colegios donde no hay comunidad afro no la enseñan. Y esto no tiene sentido en la medida en que las comunidades afrocolombianas pues ya se reconocen como son, ya conocen su cultura, sus memorias, pero los mestizos pues no conocemos tantos de estos grupos, entonces es por esto que es menester y fundamental pues enseñar estos proyectos, porque si estamos apuntando a una interculturalidad crítica en la que se reconozcan los saberes, en las que se reconozcan la existencia de estos grupos, pues es menester conocer su historia. Finalmente, encontramos el reconocimiento versus redistribución, ¿cierto? La autora apunta de que si bien se debe dar un reconocimiento de que existen otros grupos étnicos en nuestra nación, pues también es importante apuntar a una redistribución donde sea a estas personas se les ayude y se les repare. De nuevo, eh, dice el texto en una reparación tanto monetaria, económica, simbólica e histórica, ¿cierto? Incluso cultural. Finalmente, en el capítulo 13 Pedagogías de la Reexistencia, se abordan cómo estas comunidades han venido resistiendo a partir del arte, ¿cierto? Del arte como una expresión de resistencia, de vida, de historia, desde la cual se narran estos grupos. Es importante mencionar acá que muchas de estas resistencias han sido manifestaciones folclorizadas, ¿cierto? Así que en el texto aparecen algunas como son pintores y escuelas indígenas, aparece el graffiti a partir de grupos afrodescendientes y aparecen los cánticos propios de la zona del Pacífico de nuestro país que narran las historias y vivencias. Vamos a finalizar solo con un extracto de este poema de Ian Marcos que dice, el pasado nunca está realmente muerto, siempre está ahí acechando en sombras, listo para saltar y sorprendernos cuando menos lo esperamos. Esto nos permite a nosotros entender que la memoria es una herramienta para la construcción de sentido crítico, para la construcción de unas nuevas formas de gobernanza y un reconocimiento de nuestra identidad. Muchas gracias por la atención.